Bueno, pues acabamos de escuchar a un gran grupo ya clásico de Waterboys con esta canción que es hermosa. De hecho, está en la lista, en varias listas de las mejores canciones de todos los tiempos, que se llama The Whole of the Moon. Y bueno, con ese título tan bonito le damos la bienvenida a Angélica Sánchez. Hace tiempo que no la teníamos y extrañábamos su hermosa voz. ¿Cómo estás, Angélica? Hola Marta, buenas noches. Buenas noches a todos quienes nos escuchan, amigos invitados. Gracias por estar aquí y acompañarnos con Filosofía Viva. Pues Muy adelante, buenas Angélica, ¿qué nos noches. traes hoy? Bueno, pues el día de hoy quise compartirles algo que tiene que ver con ser extranjeros. Y dice, frecuentemente escucho en pacientes y amigos acerca del cansancio de ser los mismos, casi como un aburrimiento de ser quienes son, de esa personalidad, de ellos mismos, esos repetidos. Al preguntarles un poco más a lo que se refieren con ese cansancio, casi como estar rendidos de sí mismo, encuentro un sentido de lo conocido. Algo parecido a estar haciendo lo mismo y mirando los resultados que ya conocen, con un peso que no saben dónde dejar. Por dentro pienso en la tan llamada compulsión que nos atrapa para vernos en donde reiteramos una y otra vez, sabernos en ese círculo. Pero esta vez intento pensar en algo distinto, algo nuevo, en la posibilidad de iniciar, de emprender, de tratar de encontrarse distintos. Así, inevitablemente me acordé de eso que Derrida habla en Vérselas con el otro. Regreso a lo curioso que siempre encuentro en ese cansancio, y es que se repite la expectativa de encontrarse con lo nuevo, eso que uno desea de otros encuentros, otros eventos y experiencias que regeneren un sentir. Salimos a buscarlos afuera, sí, en otro fuera de nosotros. Y es que salir a buscar es algo que nos resulta más sencillo, conocido y seguro, en lugar de regresar la mirada a la exploración de eso con uno mismo. ¿Acaso no se trata de una búsqueda por encontrar acontecimientos que marcan nuestra vida? ¿No es eso con lo que uno desea tropezarse y está uno sediento? Me pregunto por ese viaje que uno emprende al encuentro del otro, es decir, ese otro en uno mismo. Aquí vuelvo con Derrida, en eso de ser extranjero, de quien ha detallado con un cierto sentido de encuentro, diría yo. Y es que donde uno empieza por arriesgar ese quien es y ha sido por siempre, uno se ubica suspendido en la pregunta, soportando la extrañeza y el intento de lograr sostenerla. Y es que así uno se deja suceder con uno mismo, donde el error tiene lugar, la poca certeza apunta hacia un puerto y la visita hacia el descubrimiento con uno mismo parece empezar a verse. Cuando uno es extranjero, uno habla una lengua distinta. Y es que ser extranjero en un territorio, uno se ve alejado de esa cultura, de costumbres. Uno antepone la observación ante el juicio. Así aparece ese verbo del descubrir. Luego uno admira y entonces uno se sorprende frente a la diferencia, si bien nos va claro. Pero cuando hablo de lengua, me refiero a ese idioma de uno, eso que podría sonar a lo propio, a esa singularidad de la que nos arrebata o se nos opaca bajo la estructura social, económica o moral, según sea con quien uno va tomando identificación, y lo quiera o no. Dejar surgir esa singularidad implica soportar al otro, ese de uno mismo, y en ello uno se juega lo ajeno, la locura propia, la sinrazón, la creencia, lo que uno ha sido, pues dejar entrar la extrañeza perturba, uno teme. La razón se aferra e impide esa sensación de dejar lo que uno ha enterrado en sí mismo, por siniestro que esto sea. Y es que ser extranjero, uno abre cierta vía hacia una nueva llegada. Es esa visita que trae esa mirada de encuentro con eso que uno desea, vérselas por fuera. Y es que verse distinto, sentirse renovado, mirarse desde otro lado, se logra a partir de quien uno se descubre siendo en eso diferente. Y hay alguien, uno mismo es quien se lo permite. Pues no es el otro quien nos acoge. El lugar propio es dado desde uno en ese otro que se suspende, rompiendo los propios dogmas, la entereza,
en sentirnos satisfechos. ¿Y acaso no es curioso cómo el común, sentirse llenos y satisfechos, en eso que parece ser siendo lo esperado, pero que al mismo tiempo aplasta y degenera en algo que a su vez nos ha anulado, es lo que parece ser esa pesadez? ¿No acaso cuando surge la necesidad de la pregunta, se abre la llanza y permite un fluir eso que uno tanto demanda en los demás y no precisamente en ese otro de uno mismo? Un amigo me decía hace poco, el viaje más grande es ese que uno hace con uno mismo, pues esa otredad es propia y nos habita todo el tiempo. Buenas noches, ¿cómo estás, Angélica? Hola, Raúl, buenas noches, muy bien, ¿y tú? Bien, pues aquí escuchando esto que nos traes, esta reflexión que nos traes el día de hoy, y lo primero que me vino a la memoria fue alguna vez un ensayito de Alberto Constante que comienza con una frase de Derrida justamente, que dice: oh, amigos míos, no hay ningún amigo, ¿no? Es muy simple, aparentemente, la frase, pero nos ilustra, en este caso lo hace Alberto Constante, más que el propio Derrida seguramente, pero mi lectura es desde ahí, pues, en donde dice mucho esto que nos está señalando, ¿no? Cómo estamos de manera continua confrontados a este sentido de lo reconocible, lo irreconocible, de lo amigo y de lo enemigo, y pareciera ser que de manera constante nos vemos en la encrucijada de esta circunstancia política de la sociedad, vamos a llamarlo así, como una frustración, ¿no? Yo incluso pensaba en muchas cosas cuando mencionabas todo esto de la lengua, el ser extranjero. Incluso me venían a la mente pues, cosas muy vinculadas con el personalismo francés, Bergson, y la misma novela de Albert Camus que lleva ese título, aborda de manera muy más o menos precisa, y el final es muy concluyente al respecto, como solamente después de toda esa serie de situaciones que pasa, tan asfixiantes, en donde termina siendo trágicamente desconocido por la sociedad por una cosa muy fatua, ¿no? Como no haber llorado la muerte de su madre, que en realidad eso es lo que al final decide el juicio y su sentencia de muerte. Decide él encontrarse a sí mismo, ¿no? Después de todo, un poco, y es desde mi perspectiva mucho lo que nos ofreces en esta conclusión, ¿no? Cómo podemos ver la otredad sin el temor de saber que en el fondo de esa otredad vamos a encontrarnos de nueva cuenta nosotros mismos, ¿no? Sí, y es que acoger esa otredad, vaya, sí es una, vaya, sí es duro, sí es una hazaña. Digo, les decía yo que suspender eso de quienes somos, es lo conocido, lo familiar, que curiosamente no llora la madre, ¿no? En esto que decías de Camus, pero quizás sí de extremo llega a ser, ¿no? Donde me atrevo a veces a escribir o a tener una pluma tan deslizante en decir esto, porque cuando los pacientes están hablando de su historia, definitivamente se sorprenden de ver cómo son siendo en eso que no pensaban ser, ¿no? Incluso en esta extrañeza de poder decir, no le quería llorar a mamá, ¿no? En un ejemplo, vaya, siguiendo la línea de Camus, pero definitivamente es una extrañeza que no es sencilla, que sí apuesta a un rompimiento homeostático al que siempre nos apunta lo cultural o lo occidental actualmente, ¿no? Por eso decía, donde la certeza no tiene lugar, donde siempre parece que la duda resulta amenazante y donde la incertidumbre nos señala hacia un puerto. Y creo que también es una de las cosas a las que todo el tiempo la cultura occidental intenta taponear, intenta callar, intenta no darle lugar. Y creo que va por ahí todo este cansancio del que inicio
y que veo no solamente en pacientes, en amigos, incluso en mí misma, ¿no? Donde parece que uno está buscando lo nuevo y lo aparentemente nuevo en lo otro, donde la demanda incluso se escucha tan común esto en dirección a la pareja, en dirección al trabajo, siempre depositándolo afuera. Y bueno, es una invitación al final para poder atreverse a querer, oler, tomar, vivir eso de ser extranjero con uno mismo. Fíjate que tal como lo mencionas, yo lo percibo como un miedo, como una forma de, nos han formado socialmente hablando, hemos consumido, hemos hecho mucho este consumo social de la seguridad. Permanentemente escuchamos, por ejemplo, mencionabas casos de las parejas, ¿no? Parejas que dicen, bueno, pues es que ahorita estamos trabajando nuestra casa, ¿no? Estamos juntando dinero para comprar o para los muebles o para... Y antes de eso no se puede uno mover, uno está inmóvil por el temor, como mencionabas hace un momento, por el temor de la incertidumbre, lo que depara el devenir en términos de incertidumbre. Esta forma de no poder concebir que en sí mismo la vida es una incertidumbre permanente que tenemos que enfrentar, que este hallazgo con el otro es continuamente una incertidumbre, es algo que nos paraliza, nos inmoviliza, ¿no? Entonces yo desde ahí me parece muy celebrable lo que dices, recuperar ese sentido de valentía, digámoslo así, para poder convivir con la realidad, para poder convivir con nosotros y para poder hallar en nosotros mismos la novedad tan añorada y tan buscada, lo inédito, ¿no? Lo inédito que no nos atrevemos a hacer, pues por este miedo, ¿no? Por ese temor de no esa línea de la inseguridad, ¿no? Sí, qué lindo, dices lo inédito. Y donde desde dentro hay un grito constante, ¿no? De reingeniería, de resignificarse, de volver a construirse desde otros lados. Y bueno, parece que también eso resulta amenazante. Y justamente en esta nueva edición, en esto que me encanta cómo lo llamas como lo inédito, que es tan humano, ¿no? Y que justamente parece que esto del consumo que también nombrabas por ahí pareciera como la promesa que resuelve esta búsqueda de lo inédito, ¿no? Y ahí vas afuera tratando de encontrarla en ese consumo, sea de la manera que sea, en compra, en venta, en tomar finalmente, pero insisto, que siempre está depositado afuera, ¿no? Y que cuando llevas esta pregunta de suspensión hacia la propia creencia, híjole, incluso llega a ser amenazante con la convivencia inmediata, ¿no? Les decía yo de una pareja o de un amigo, vaya, donde de repente uno puede decir, no sé qué quiero, ay, decídete, por favor, ¿no? Parece que es como todo el tiempo amenazante dudar, donde la incertidumbre parece ser, insisto, más amenaza que la posibilidad de crear y de fluir, algo que viene gritando y empuja tan desde dentro y que inevitablemente parece que callarlo hoy en día surge como la posibilidad de resolverlo, y cuando en realidad está, insisto, taponeando y obturando todo eso que desea salir, y que justamente de repente surge ya hasta podrido, ¿no? Uy, quiero recordar un momento clave de mi vida, cuando mi hija se paraba en la tiendita de dulces, que tenía apenas 2 años y medio, 3 años, y tardaba fácil unos 10 minutos en seleccionar cualquier cosa, lo que le gustara, ¿no? Pero este asunto de la duda, y no era posible para mí decirle, oye, ya decide, ¿no? Pero el tendero se desesperaba. Es una cosa absurda, ¿no? Dice, qué bueno, pero ¿qué más le da a él que esté la niña aquí, pues dubitando sobre todo lo que está viendo, ¿no? Ay, pero qué duro a la parte como terminas, es cierto eso, ¿no? A veces ya tarda demasiado en salir. ¿Te das cuenta cómo incluso en este momento dices que este momento de la duda para entenderlo resulta absurda? O sea, este absurdo, estos tenderos
estamos inundados de tenderos, ¿no? Esta forma de valorar la duda desde lo absurdo, desde el resultado, la certeza, el aprovechamiento, tiene que ser siempre tajante, claro y bajo objetivos, que al final, pues bueno, ahí vamos varios con una lápida que a veces les digo yo en consultorio que si bien les va, alcanzan a palabrar, a ponerlo en palabra, pues. Me interrumpo un poquito antes de despedirnos porque nos pregunta, no soy troll en el chat, a quien le saludamos y le agradecemos que participe con nosotros, que nos esté escuchando. Está preguntando, ¿qué filosofía es esta? Te preguntan, no soy troll, Angélica. Troll, muchas gracias por participar y acompañarnos en este capítulo. Te comentaría que desde el primer capítulo, cuando se inaugura Filosofía Viva, les decía yo que era el intento de poder romper con el paradigma de cómo se ha compartido la filosofía desde los libros, desde un encuadre meramente de salón, incluso aristotélico o de siglos pasados. Hoy abordé con cierta particularidad a un filósofo llamado Derrida y un ojo francés. Encantada de que nos visites y que nos escuches para que podamos juntos descifrarla, porque más que yo bautizarla, hago un intento y una apuesta de hacer movimiento con filosofía. Te invitaría a ti a que a lo mejor le dieras como este nombre, pero me parece que te puedo decir que voy retomando algunos temas bajo la visión de algunos filósofos y desde ahí se va construyendo lo que surge con Filosofía Viva. Pues bueno, Angélica, Raúl, fue un placer escucharlos en esta charla filosófica ahora. Y pues bueno, te esperamos pronto, Angélica. Muy amable, como siempre, que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Angélica. Gracias también, Raúl. Bueno, y vámonos con música. Bueno, pues acabamos de escuchar a un gran grupo ya clásico de Waterboys con esta canción que es hermosa. De hecho está en varias listas de las mejores canciones de todos los tiempos, que se llama The Hole of the Moon. Y bueno, con ese... Algo parecido estar haciendo lo mismo y mirando los resultados que ya conocen, con un peso que no saben dónde dejar. Por dentro pienso en la tan llamada compulsión que nos atrapa para vernos en donde reiteramos una y otra vez. Sabernos en ese círculo, pero esta vez intento pensar en algo distinto, algo nuevo, en la posibilidad de iniciar, de emprender, de tratar de... Y dice, frecuentemente escucho en pacientes y amigos acerca del cansancio de ser los mismos, casi como un aburrimiento de ser quienes son, de esa personalidad, de ellos mismos, esos repetidos. Al preguntarles un poco más a lo que se refieren con ese cansancio, casi como estar rendidos de sí mismo, encuentro un sentido de lo conocido. Título tan bonito, le damos la bienvenida a Angélica Sánchez. Hace tiempo que no la teníamos y extrañábamos su hermosa voz. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, Marta, buenas noches. Buenas noches a todos quienes nos escuchan, amigos invitados. Gracias por estar aquí y acompañarnos con Filosofía Viva. Pues adelante, Angélica, noches. ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues el día de hoy quise compartirles algo que tiene que ver con ser extranjeros, encontrarse distintos. Así, inevitablemente me acordé de eso que Derrida habla en Vérselas con el otro. Regreso a lo curioso que siempre encuentro en ese cansancio, y es que se repite la expectativa de encontrarse con lo nuevo, eso que uno desea de otros encuentros, otros eventos y experiencias que regeneren un sentir. Salimos a buscarlos afuera, sí,